Hola, hola, bienvenidos a Riesgos Consentidos, el podcast donde hablamos de la actualidad de seguridad en el trabajo, objetivos, normatividad. Y en el capítulo de hoy nos vamos a volver un poquito al primer capítulo que hablamos de Comité de Convivencia Laboral. Tenemos un invitado súper especial, el doctor César Hernández, profesional en psicología, especialista en seguridad en el trabajo, donde nos va a hablar de la actualidad de la nueva norma que rige el Comité de Convivencia y demás. Doc, bienvenido, ¿cómo estás? Sergio, muchísimas gracias por la invitación y bueno, pues aquí estamos para lo que corresponda, resolver dudas, lo que sea. Perfecto. Entonces, bueno, digamos que principalmente es contextualizar qué es la resolución 3461, principalmente, como que qué es. Ok, bueno, dentro de lo que es toda la normatividad de riesgo psicosocial que existe en Colombia, desde hace unos años se viene trabajando en el Comité de Convivencia Laboral. Inicialmente salieron dos resoluciones, que son la 652 y la 1351, hoy derogadas por la 3461. Básicamente lo que hace es una actualización sobre cómo debe ser el funcionamiento, el alcance, los tiempos que debe tener un comité de convivencia laboral dentro de una empresa. Entonces digamos que es como una actualización que deroga estas otras dos resoluciones y que viene como a intentar darle una mejor cobertura y un mejor funcionamiento al comité de convivencia laboral. Va, yo como la segunda pregunta, digamos que busca, o sea, qué busca solucionar o qué busca hacer ver esa nueva resolución, porque digamos ya veníamos con unas de tiempo atrás, qué solución o qué busca solucionar esa nueva resolución. Eh, Básicamente, o digamos, la actualización viene como en varios espacios, ¿no es cierto? Una es los tiempos de resolución de la conciliación, ¿sí? Ya se acortan un poco más como Y para como que que, ya lo pusieron más sí, más específicos, ok. específicos, 65 días es lo máximo que se puede demorar un proceso. La cobertura también, porque básicamente antes no se configuraba como tal una conducta de acoso laboral entre dos personas de diferentes empresas. Es decir, si yo en mi empresa tenía una temporal, un contratista, pues digamos ahí no había como tal esa figura que el comité pudiera acoger a una persona de otra empresa. Bueno, con la nueva resolución sí. Entonces digamos que amplía un poco la cobertura, practicantes, bueno, como mucho más amplio, ¿verdad? Ok, perfecto. Y bueno, aparte de los tiempos y esto, también el tema de los centros de trabajo. ¿Sí? Inicialmente no se tenía sino un comité de convivencia por En empresa. toda la empresa, exacto. Exacto, pero si mi empresa tiene, no sé, 3, 4 sedes en diferentes municipios o ciudades, pues allí también debe haber un comité de convivencia laboral. Y también hay una pequeña modificación en el número de personas que debe conformar el comité de convivencia. Doc, ¿a qué empresa aplica normalmente pues, esta resolución? Porque escuchamos en las empresas, no, yo soy muy pequeño, ¿eso para qué me...? O yo soy muy grande, ¿cómo hago eso? Y pues respecto al número de integrantes, si tengo diferentes sedes, ¿cuál es la cantidad mínima o máxima en cada sede para yo tener un comité de convivencia? Porque puede que yo tenga una sede, tengo 2 personas, ejemplo. ¿Debo formar un comité de convivencia ahí o cómo sería el tema? Sí, el número de personas pues, que conforman pues, el comité de convivencia laboral, o digamos, va dependiendo del número de personas que haya allí, ¿verdad? Entonces, si es de 1 a 5 personas, son dos. Ok. ¿Sí? Uno designado por la empresa, Y el otro por los trabajadores, uno designado perfecto. por los trabajadores. Si es de 5 a 20 personas, son dos, pero con suplentes. O sea que, Ok. digamos, teóricamente serían cuatro. Dos Correcto. principales y dos suplentes, de igual manera, la mitad designada por la empresa, la mitad votada por los trabajadores. Y si ya la empresa es de 20 para arriba, ya el tamaño pues que sea la empresa, digamos mínimo son cuatro, ¿no es cierto? Ok. Cuatro principales y cuatro suplentes. Ahora, yo puedo hacer crecer el comité de convivencia tan grande como yo quiera, Ok. pero que siempre sean pares, ¿verdad? Es decir, si yo tengo una empresa de 800 personas, considero que cuatro son muy Muy poco pocos, para... entonces yo lo puedo ir hacer creciendo, pues obviamente todo bien documentado en las actas de por qué lo estoy haciendo crecer, pero siempre y cuando sea en pares. Y como justificado el por qué. Exactamente, sí, porque no es fácil, hay que hablar con la verdad, o sea, no es fácil conformar un comité de convivencia laboral y pienso que la sensibilización frente a la importancia de un comité de convivencia laboral dentro de la empresa es el éxito del comité, porque muchas personas lo ven como una responsabilidad más, como que les da un poco de pereza, como más cosas para Sí, hacer, exacto. pero en realidad es muy importante porque no solamente previene el tema del ambiente laboral
digamos, para que no se vaya a convertir en un posible acoso laboral, sino pues además de su función principal, que es intervenir en las situaciones de presunto acoso laboral que se manifiesten por escrito al comité de convivencia. Perfecto. Pero digamos que la nueva resolución, ya veníamos como con unas directrices, ¿cuáles fueron como los cambios claves en esa resolución? Ujú, Porque digamos que lo mismo lo decía lo de la cantidad de trabajadores, ujú. cantidad de reuniones, o sea, ¿cuáles serían como los cambios claves que nos da esta nueva resolución? Ujú. Eh, digamos que hay un par de cambios que son importantes. Para mí el más importante es que se incluyan a otras personas dentro de la queja de acoso laboral. Es decir, que si en mi empresa yo tengo una temporal, un ejemplo, o tengo un contratista, un tercero, que hace parte, digamos, de mi ambiente y se genera una situación con el trabajador de la empresa, ya esa persona puede poner la queja ante el comité de De convivencia la empresa de la empresa, digamos, que la está contratando. que lo está contratando Ok. exactamente. Y ese comité de convivencia debe generar una conexión con el comité de convivencia de esa empresa Para poder darle. Ah, ok. y tener un delegado en las reuniones que se realicen pues de conciliación o de análisis de la información. Entonces a mí me parece que amplía mucho y también le da mucha cobertura porque muchas personas decían, no, pues que como no somos de la misma empresa, No me, entonces pues no hay nada no me que hacer. importa, entre comillas, Sí, pues. no hay nada que Ok. hacer, o bueno, pues que vaya y ahí ponga su queja Y mire cómo y resuelve. mire cómo resuelva, ¿no? Ya no, Ok. ya ahorita eso. Los tiempos también es importante, antes era como 6 meses que tú tenías como para eso, ahora ya son 65 días, ¿listo? Y el tema de las reuniones. Antes se hacían cada 3 meses las Sí, reuniones correcto. ordinarias. Las extraordinarias, pues dependiendo Dependiendo la de la situación. situación, o si era un tema de capacitación, o si había una queja. Y ya ahora son cada mes. ¿Por qué es importante que sean cada mes? Porque precisamente para estas empresas que son tan grandes, empresas que tienen tanto personal, incluso de diferentes, pues ya estar más pendiente. ¿Qué hace uno en una reunión ordinaria? Evidentemente no toca casos como tal de acoso o de presunto acoso, sino que es más como hemos visto el ambiente, qué tema sería bueno tratar, porque sabemos pues que el Y comité. eso, como que han escuchado para poder tratarlo. Ok. Exactamente, porque el comité de convivencia, de lo que se vaya dando cuenta, puede hacer sugerencias. De hecho, el Claro, comité de convivencia debe tener una especie de cronograma de trabajo. de trabajo. Ok. Es decir, en este mes vamos a tocar este tema, vamos a trabajar en esto, nos vamos a formar en lo otro, siempre de la mano pues con el apoyo de la ARL y obviamente con todo el respaldo y el apoyo de la empresa. Ok, perfecto. Ujú. Esos serían los principales cambios. Sí, Que, digamos, y el tema de antes de 1 a 5 no había esa claridad, era de 1 a 20. sí, que hablan como con el vacío de que es uno, dos, tres, cuántos Exactamente, sí, necesitamos. no, es que mi empresa es de 3 trabajadores, son dos. Sí, y ahí Y el sí, otro es el que... sí, claro, digamos, no habría espacio para el suplente, pero pues así la normatividad quedó. Entonces, digamos que se pone un poco más estricta en el tema de la cobertura, en el tema de los tiempos y en el tema de las reuniones, ¿verdad? Que estar más pendiente de qué pasa para que no se dilaten tanto las Claro. reuniones. Y ya lo que son informes de gestión, pues es muy similar a lo que se venía trabajando en las Que es otras, cada que es cada tres trimestre. meses Ok. y cada año también se hacen pues como los informes. Eh, digamos que estos cambios, pues aparte de lo que estás mencionando, de darle como un seguimiento, un menor manejo a los casos o que el comité pueda generar esos cronogramas, esas actividades, porque, porque creemos o porque creemos que el ministerio está haciendo esos cambios del comité de convivencia. Bueno, hay una realidad hoy digamos, en la sociedad y es el tema de salud mental, ¿no es cierto? Entonces, digamos que todos estos cambios que se hacen para estar mucho más atentos a cuidar el ambiente laboral, a evitar que este tipo de situaciones se presenten en las que, digamos, haya una persecución, un maltrato, pues eso, pues el tema de salud mental ya es un tema bien delicado. A través de los comités de convivencia, pues lograr gestionar ambientes mentalmente saludables, ¿verdad? Entonces sí hay que, digamos, ajustar un poco más y pienso yo que es como el objetivo del ministerio, como estar más exigente con el tema de salud mental dentro de los espacios laborales. Y siento que ese ajuste, pues desde que está hablando del ministerio,
va muy relacionado al riesgo psicosocial que se ha venido en aumento en todas las empresas. Totalmente. Y digamos que el riesgo psicosocial es un riesgo que siempre está, pues porque somos personas. Ahora, que Correcto. sea alto, medio, bajo, puede depender incluso mucho del ambiente laboral. Exacto. Sabemos que el ambiente laboral es una de las cosas que más tenemos que cuidar hoy en las empresas, porque es donde permanecemos la mayor parte del día. Entonces, si yo voy a un espacio donde me siento a gusto, hay una buena comunicación, hay compañerismo, hay respeto, hay Ya estoy valores, disminuyendo la estoy posibilidad. disminuyendo mi riesgo Claro. psicosocial, que puede incluso estar alto en el tema de a qué me dedico, ¿verdad? Correcto. Pero si yo llego a un espacio donde de entrada yo ya no me quiero ver contigo, me cae mal fulanito de O tal, ya empiezo como que qué pereza ir, qué pereza ir, madrugar, estoy desmotivado, entonces claro, ahí ya mi riesgo psicosocial dentro de lo que es el ambiente laboral empieza a aumentar. Y si aumenta, pues claro, más el trabajo, más mis problemas personales, más esta situación, exacto. pues ahí es donde se está viendo pues como todo ese... Y la idea es ese seguimiento Es constante correcto. como para, Es para correcto. hacerlo. Y es como lo que el ministerio realiza a las empresas, mire, usted gestiona lo suyo. Hay otras normatividades, obviamente, enfocadas en el riesgo psicosocial, como la batería y estas cosas que nos sirven para identificar Como ese cosas. apoyo. Pero el comité es muy importante porque el comité está ahí. Por eso los miembros que son Ese de todos, seguimiento interno claro, prácticamente. porque los miembros son de toda parte de la empresa, las empresas. ¿verdad? Entonces, ese conjunto de personas de las diferentes áreas me van a dar una información a mí, ¿no es cierto? Entonces al comité, pues hablo como comité, me van a dar una información a mí como comité de qué pueda estar pasando, de qué podemos empezar a trabajar, ¿verdad? De lo que se va escuchando. De lo que se va está escuchando, viendo, y eso es lo que más o menos se trabaja en las reuniones ordinarias. Listo. Doc, en la conformación, normalmente en las empresas también tienen mucho como el pero de por qué tantos, o por qué esto, por qué aquello, por qué lo otro. La conformación de los comités con esta nueva resolución no cambió fue la cantidad de personas, pero ¿cómo se debería hacer la elección o la conformación del comité? Digamos que eso no cambió, ¿verdad? Lo que se hace es que, bueno, pues primero, digamos que esto es muy importante, para iniciar un proceso de conformación de un comité de convivencia, lo ideal, ¿no? El deber ser, es hacer una socialización, es contarle a la gente que se va a conformar el comité de convivencia, para qué sirve el comité de convivencia, cuáles van a ser las funciones del comité de convivencia. Que precisamente ahorita vamos para eso, pues. Exacto. Listo. Entonces, ya una vez socializado, pues se le pide a las personas que se postulen, o muchos postulan a otros, ¿verdad? Okay. Para que haya una información clara y veraz sobre qué es el comité, ¿no es cierto? Que la gente tiene una mala percepción a veces de lo que es el comité. Total. O dice, no, Sergio, ve tú que eres el que más pelea, el que más lucha por los derechos, vaya que usted es el que más pone problema, vaya y nos defiende al comité de convivencia. Y no es para No eso. es. Entonces, de hecho, en la resolución hay un perfil, Okay. ¿sí? Conciliador, que tenga una buena comunicación, que es una persona Qué buena actitud. que tenga una buena actitud, siempre como en una actitud positiva, ¿verdad? Entonces, lo primero es eso, una buena socialización. Una vez hecho eso, pues, se convocan las elecciones y ya la empresa dice, bueno, mis designados son estas 4 personas, o lo que se, pues, digamos, las personas pues, que sean dependiendo del tamaño de la empresa. Y ahí ya se hace la conformación, se debe crear un reglamento dentro del comité de convivencia de cómo va a funcionar, cuál es el paso a paso, y una cláusula de confidencialidad, porque digamos eso es muy importante. Sí, los temas que se manejan ahí. Todo lo que se maneje dentro del comité de convivencia debe quedar allí. Ok, perfecto. Doc, digamos que ya tocando el tema, ¿cuáles son las funciones o si la resolución cambia alguna función de ese comité? Primero. Y segundo, ¿cuáles son los plazos para darle atención a queja? Son 65 días, pero ¿cuáles serían como desde que yo recibo, desde que el comité recibe la queja, cómo sería el paso a paso? Bueno, digamos que dentro del comité de convivencia hay como 2 figuras, que son presidencia y secretaría, Sí. ¿no es cierto? Se elige dentro del mismo comité, una vez ya conformado, quién va a ser el que va a presidir el comité de convivencia, quién va a asumir la presidencia, y la secretaría puede rotar, ¿no es cierto? En cada reunión. Entonces, el día de hoy, tú vas a hacer la función de secretaría. Entonces, ¿qué hacen? Sí, acta, recoger firmas, recabar la información, ya sea en una reunión ordinaria o extraordinaria, tomar las declaraciones de las personas, como todo lo que
todo lo que se dijo dentro del comité. Y eso va variando, ¿no? Entonces, ya para la próxima reunión, entonces lo hago yo, lo hace otro miembro del comité. ¿Listo? Ok. Y pues las funciones de presidencia vienen siendo básicamente las mismas. Preside pues como La comité, reunión. la reunión, planea, hace las citaciones, reúne a la gente. Bueno, pues digamos como es muy normal. Eh, ya dentro de lo que son las funciones, como el procedimiento dentro de los tiempos, lo primero, y esto es muy importante que quede clarísimo, lo primero es recibir la queja. Sí. De Cualquier- cualquier... ¿Cómo se recibe la queja? por escrito, Solo por escrito. con nombres propios en primera Ok, persona. perfecto. Porque, y esto tiene una razón de ser, y es que el comité de convivencia es un comité de conciliación. Entonces, si yo voy a conciliar, yo necesito saber quién concilia con quién, Ok, ¿verdad? Entonces, allí yo necesito que yo, César Augusto Hernández, señor comité de convivencia, yo, César Augusto Hernández, quiero colocar una queja, argumento, mi queja, mi malestar contra el señor Sergio por esto y esto, y firme. Entonces ya el comité de convivencia se reúne, ¿sí? Determina si esta persona es de otra empresa o no, o si es de la misma, bueno, listo. Para eso tienen 5 días. Es decir, cada paso son 5, Dan máximo 10 días, ¿verdad? Antes era como, no, pues cuando podamos, no, es que fulanito no está, no tenemos... Salió a vacaciones justamente. Salió a vacaciones, exactamente, se retiró, entonces iba como dilatando un poco y se iba como diluyendo el proceso. Entonces ahora ya es mucho más ajustado, estricto y tiene que haber una justificación si yo lo voy a dilatar hasta 10 días. Digamos que leyendo la resolución, lo que más me impactó fue eso, porque digamos que nos especificó muy bien los tiempos, Ajá. que es como ya tenemos donde decir, esto es lo máximo que nos podemos demorar, hay que atenderlo con urgencia. Hay que atenderlo con urgencia, además porque entendamos algo en la ley 1010, que es la ley de acoso laboral. El acoso laboral, en este caso siempre desde el comité lo vamos a manejar como presunto acoso laboral. Pero la ley 1010, que habla de lo que es y lo que no es el acoso laboral, establece que el acoso laboral es una falta grave. Okay. O sea, y en los reglamentos internos de trabajo de las empresas está estipulado que el acoso laboral es una falta grave. ¿Qué es lo que hace el ministerio con la conformación de los comités? Como concilien Primero, antes de venir acá. de esa gravedad. Exacto. Okay. Porque igual cuando no hay conciliación termina siempre el ministerio. Entonces, bueno, resuélvalo, trate de hacerlo y tal. Concilie para ver si resuelven el problema. Como la ropita sucia la lavan ahí a la casa. Primero. Primero. ¿No es cierto? Pero es una situación de máxima gravedad. ¿Sí? De hecho, es justa causa de terminación del contrato. Okay. Entonces, precisamente el ajuste de los tiempos es para eso, es para darle la importancia, para atender esa prioridad. Y pues si una persona considera que está siendo víctima de un presunto acoso laboral, pues que se pueda atender eso rápido, ¿no es cierto? Eso es muy, muy delicado. Además porque las modalidades del acoso laboral, recordemos que el acoso laboral se define como una conducta persistente encaminada a hacerle daño a una persona a través de diferentes modalidades: maltrato, persecución, discriminación, inequidad, desprotección y sabotaje laboral. Entonces es muy dirigido. Entonces cuando hay acoso laboral, eso hay que atenderlo rápido. Y por eso también es muy importante poder establecer en todo el personal una diferencia muy marcada entre lo que es el acoso laboral y un mal ambiente laboral. Ok, perfecto. Doc, ¿cómo garantizo o cómo garantiza la empresa y los comités, primero, la confidencialidad, y segundo, cómo protege el comité a ese trabajador que está exponiendo el acoso, por así decirlo? Digamos que dentro de la ley 1010 hay unos plazos cuando se acepta una queja de acoso laboral, o presunto acoso laboral. Hay como un periodo de gracia que protege al trabajador durante 6 meses, ¿verdad? Eh, y eso pues garantiza de alguna manera que se pueda llevar a cabo ese proceso de manera adecuada. ¿Listo? Okay. Y pues la confidencialidad, que también pues obviamente dentro del comité de convivencia laboral se debe firmar una cláusula de confidencialidad en la que si yo incumplo esa cláusula pues voy a tener un proceso disciplinario dentro de la empresa. Ok. Sí, la protección principalmente del trabajador que denuncia es la confidencialidad del comité, y digamos que de ahí todos los casos que se presenten pues están como con esa custodia. Digamos que en teoría el caso que se ponga de acoso laboral en el comité de convivencia se debe resolver dentro del comité de convivencia y nunca salir de allí. Digamos que eso Eso es sería como el ideal, ok. ¿no es cierto? ¿Qué pasa cuando sale? Cuando hay
repetición, es decir, cuando no se logra la conciliación, Ya, cuando se repite el proceso, ya el comité debe dirigir a recursos humanos, decir, mire, no hemos podido con esto. Y si recursos humanos no lo puede resolver ya a través de un ya, proceso disciplinario, pues esto escala al gerencia y ya va. ministerio, exactamente, Ok. sí. Entonces, ¿cómo podemos incluir lo que está saliendo ahora y que digamos que es como noticia? Equidad de género, discriminación contra la mujer, acoso sexual. ¿Cómo impactan eso en el comité? ¿O cómo lo puede impactar también el comité? Bueno, hay una ley que es la 2365 y la circular 0026. Estas dos normas hacen un énfasis muy especial y muy importante en lo que es la inclusión y evitar la discriminación y el acoso sexual, tanto para la mujer como para la comunidad LGTBIQ+, obviamente también pues incluidos los hombres, no sé, obviamente. Pero se hace mucho énfasis allí porque digamos que han sido sujetos de mucho acoso históricamente. Entonces, Ok. la 0026 establece unas modalidades de acoso laboral, perdón, de acoso sexual, en las que hay que capacitar a las empresas, porque pues la verdad es que hemos sido muy folclóricos y tradicionalmente digamos que Permisivos. permisivos, se ha manejado un lenguaje de pronto agresivo, hostil contra la comunidad LGTBIQ+, y contra la mujer, y que eso ya no puede ser. Ok. Entonces hay unas especificaciones en las que se deben capacitar a los comités y a las empresas. Ok. Y la ley, pues que establece que la empresa debe tener una política y debe establecer una ruta en la que si se presenta un caso de acoso sexual, o el presunto acoso sexual, la empresa debe hacer el comité y la empresa deben hacer el acompañamiento de la persona para que se ponga la denuncia ante las autoridades Competentes. competentes, Ok. porque el comité de convivencia no atiende quejas de acoso sexual. Ok. O sea, no hace O sea, conciliación, recibe y recibe y automáticamente. activa la ruta, Ok. porque la empresa debe tener diseñada esa ruta Perfecto. cuando se presenta una queja de esta índole, de acoso sexual. Perfecto. Doc, ¿cuáles serían como las obligaciones o las sanciones de las empresas al no cumplir con la resolución, con los reglamentos? O si tienen una denuncia y no tengo nada como empresa. Sí, digamos, cada una de las normas pues tiene como cúmplase y si no se sanciona, ¿verdad? Pero específicamente en la ley 1010 hay una parte donde dice que las empresas que sean tolerantes del acoso laboral, es decir, que no hagan nada, que no les interese, que no resuelvan, pueden tener multas de entre 2 a 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Ok. Esto, pues, adicional de las otras leyes que también, pues, tienen como Sí, sus otra normatividad sanciones. y sus sanciones, exactamente. Entonces, si la empresa si no cumple y no apoya y no respalda y no genera los espacios, pues se puede ver expuesto a Digamos que una dentro, sanción. dentro de las obligaciones de la empresa, pues es darle los tiempos al comité, Ujú. que los trabajadores puedan. Dentro de la resolución está especificado que la empresa debe garantizar los espacios, el presupuesto, vamos a decirle presupuesto, es decir, que si Para requieren poder. papelería, que Ok. si requieren alguna cosa, como darle como esas facilidades y el tiempo, porque todo esto es dentro del espacio laboral, ¿sí? Dentro de los tiempos laborales. Ok. Doc, como para ir cerrando el tema, la resolución, pues ya vimos como los cambios, cuáles son los cambios claves, cuál es la obligación, cuál es la responsabilidad, qué sanciones podemos tener. Digamos, cuál sería como la recomendación para los comités que ya están conformados en este momento y que la norma rige el 1 de septiembre. ¿Cómo es, qué papel tiene que tener el comité de convivencia en este momento a partir de esa resolución? Porque muchas veces, muchas empresas tienen la duda de, venga, tengo que volver a conformar, o qué tengo que hacer, me toca reunir mensualmente. O sea, ¿cuál sería como la pauta final ahí? Sí, es decir, primero el comité de convivencia pues, tiene que estar abierto al cambio, ¿verdad? Sí hay cambios, no son cambios tan drásticos como que tocó volver a conformar el comité. No, el comité puede seguir funcionando, Hasta la vigencia. claro, hasta la Ok. vigencia que le toca, pero sí debe, digamos, acoger todos estos cambios porque es que las otras no van a quedar de verdad, ¿no es Pero cierto? digamos que lo único que se respetaría sería el El tiempo tiempo, pero y ya tenemos que empezar una reunión reunión mensual o mensual, que, tenemos que eh, eh, digamos, empezar a capacitarnos, obviamente, y sí, empezar a contactar si es que requerimos con otros comités de convivencia, ajustar los tiempos, si se nos llega a presentar una y empezar queja, a socializar lo de los tiempos, exactamente, las y reuniones, muy todo eso. juiciosos con el tema de la inclusión, ¿verdad? Y la prevención del acoso sexual. Dentro del espacio laboral. Claramente, pues la empresa debe apoyar
lo tema de inclusión, equidad de género. Nos podemos apoyar también en las ARL y entidades pues, gubernamentales. Sí, claro, o sea, yo en el ministerio puedo recibir también mucha información y capacitación, pero las ARL dentro de toda la normatividad Tienen en su riesgo psicosocial tienen un rol de asesoramiento, un rol de capacitación, un rol de acompañamiento, no de ejecución, sino de acompañamiento para que la empresa pueda tener como todos esos comités y todas esas normatividades como al día. Doc, ¿cómo sería como el paso práctico o cuál es el deber práctico de la empresa para empezar a cumplir con la resolución? Por lo mismo, porque digamos que hay empresas donde el comité se reúnen como por reunirse. ¿Cuál sería el paso práctico para decir a la empresa, listo, puedo cumplir con esta resolución? ¿Cuál sería el paso a paso principal? Pero lo primero, pues ya sé que saben, la ARL, Sí, ¿cierto? La ARL, las empresas asesoras pueden prestar ese servicio porque a no ser de que, digamos, yo tenga un comité de convivencia supremamente comprometido, que esté capacitándose, que esté actualizándose, ¿vale? Sí. Pero, digamos, las ARLs están en esa obligación, en esa función. Igual, yo con el ministerio puedo solicitar también. Pues primero es capacitación, actualización y ver en qué estamos fallando o qué nos está haciendo falta para poder complementar digamos, con la normatividad que debe ser. perfecto, listo. Doc, muchas gracias por el acompañamiento. Dice, muchas Súper gracias. claro todo. Cuando quieran, bienvenido al Muchísimas podcast. gracias, estoy abierto pues a cualquier invitación. Muchas gracias. Y la invitación es para todos que nos sigan en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube, Spotify, que nos puedan darle like, compartir claramente y muchas gracias por escucharnos. Es que no más, es que ya no más, no quiero más. Que me agüita. Aleja, ya puedo prender el ventilador. Ay, por favor. Un momento. Ay, un momento. Traer una grúa.